Amigos de Insomnia, Mitos y Leyendas, ¿cómo me les va? Bienvenidos a una edición más de esto que es Insomnia, Mitos y Leyendas TV o nuestro web show. Pueden encontrarlo en todas las redes sociales de 40 Rolos, 40 Colombia, pero sobre todo en YouTube, donde nos interesa que más comente, comparta, pasa la voz. Este es evidentemente un spin show de nuestro programa de radio que se emite todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana con todo el mundo del oculto y lo paranormal. Y aquí hemos tratado casos, hemos contado historias, hemos puesto audios retro, hemos hecho de todo. Para hoy tengo una historia que tiene un ápice de verdad o mucho de verdad o es simplemente una leyenda urbana. Caimeo. ¿Qué es Caimeo? Pues la leyenda dice lo siguiente: era una inteligencia artificial que de pronto estaba desde antes del año 2011. Como ustedes muchos sabrán, el tema de la Deep Web se popularizó en la década del 2000 y tuvo ese punto culminante por ahí entre el año 2009 2012, en el cual se decía que había un montón de cosas terribles en la Deep Web, como cine snuff, mercados ilegales de todo tipo, muertes que se transmitían y demás. Hoy en día eso se ha desmitificado un poco y han salido a la luz pues como lo que queda de la Deep Web. Sin embargo, entienda usted por Deep Web que no es lo que está en la superficie, que todos vemos, que es conectividad abierta, como sería entrar a Facebook, a Instagram y demás, sino es como el iceberg, lo que está abajo. Y evidentemente tiene que haber un montón de conexiones a las cuales usted no podría acceder. Entonces, para entrar a la Deep Web se necesitaba un navegador especial, específicamente Tor. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se hablaba era de eso, del mercado ilegal, de un montón de videos terribles, de un montón de cosas que no eran non santas y pues obviamente no se podían mostrar al público. Pero desde el 2008, 2009 y sobre todo 2011 empezaron a hablar de una inteligencia artificial que había sido programada por el gobierno de los Estados Unidos para estar allí, desarrollándose completamente sola. Para eso tenemos que hablar y meter también un paréntesis, ¿qué es una inteligencia artificial? Y es decir, de manera tecnológica, programática, a través de códigos, decirle a un computador, a un programa, que se mande absolutamente solo, que aprenda solo sobre X cantidad de cosas. En específico, el propósito entonces de Caimeo, estando ahí oculto en la red, era aprender la ilegalidad, aprender de los usuarios cómo comerciaban entonces con las drogas, con las armas, con los videos de las muertes, con el voyerismo sexual y unos crímenes terribles también, pedofilia, muertes en vivo, etc, etc, etc. El programa aprendería de esto y podría entonces, si se llevara a la superficie, aprender ladrones, aprender narcotraficantes, aprender a personas con unas mentalidades terribles, asesinos en serie, porque él habría aprendido todas sus mañas. Y además, si todo eso se condensaba en la Deep Web, pues él podría averiguar datos específicos. ¿Quiénes son los que están haciendo este tráfico? ¿Quiénes son las personas que están detrás de esto? Como les digo, es solamente una leyenda urbana, porque se hizo para aterrorizar a las personas, para decir realmente un programa artificial, simplemente dándole unos códigos, empezaría a desarrollarse hasta aprender y volverse un super investigador, pero por sí mismo, como lo han enseñado también las viejas películas de Terminator, en las que uno dice, hombre, los robots o las inteligencias artificiales aprendieron por sí solas, ya pueden atacar, ya pueden matar a los humanos, no necesita que alguien les esté enseñando, que alguien los esté programando, sino ellos mismos se programan. La primera vez que apareció este tema de Caimeo fue en el año 2011 y 2012, remitiéndose a que desde el año 2008 supuestamente el gobierno de Estados Unidos lo había construido o lo había programado y lo había soltado allí. Hay solamente dos pruebas, entre comillas, pruebas, como les digo, es un tema muy arcaico, que dicen que personas curiosas, no necesariamente narcotraficantes ni gente de mal que estaba ahí en el Deep Web, sino un par de curiosos, habrían topado con Caimeo, es decir, con este ente, esta inteligencia artificial. Unos se dieron cuenta de que era una cosa absolutamente rara
cuando empezaron a preguntarle que de dónde era, que qué hacía, y él les dijo pues que era un robot. Y entonces cuando quisieron averiguar un poco más y decir usted nos está timando, el mismo aparato les dijo cuál era su ubicación y les dijo prácticamente todas las cosas que estaban dentro del computador. Aquí es cuando uno tiene una pista de decir, esto pinta para creepypasta, pinta para leyenda urbana. ¿Será posible todo eso? Pero también en contraprestación sabemos que hay un montón de agencias de los Estados Unidos que hacen eso, que nos vigilan, y en Europa, en Asia, en todo lado. Entonces, por eso digo, un asterisquito ahí. Y la segunda ocasión es cuando efectivamente otro personaje quiere ir más allá y empieza a confundir a la inteligencia artificial, porque se da cuenta efectivamente que era un ente programático, no podía definir los sentimientos, no podía definir cosas que vienen solamente del humano, de la sindéresis, el color del cielo. ¿Cómo podrías tú sentirte con la música? ¿Cómo podrías tú sentirte melancólico, excitado, emocionado, alegre? Cosas que un computador pues no lo podría definir. Y ahí es donde el usuario se da cuenta y dice, esto está absolutamente raro. Y cuando él empieza a tratar de definir cosas que pues efectivamente no siente, prácticamente que le pide al usuario que lo saque de la máquina. Es como si él se estuviera intentando desprender y decir lo que me hizo aprender esto, ahora yo soy como el cuento de Pinocho, ya soy un humano. No, pero tú no eres un humano, sigue siendo un programa, sigue siendo un software, y ahí deja de funcionar y se resetea. Son las únicas supuestas dos pruebas de que Caimeo habría hablado con usuarios normales o con curiosos en la Deep Web y que probarían que esta historia existió. Después se dejó hablar de él, siempre fue una leyenda urbana tanto en los foros del famosísimo 4chan como ya en Facebook, Twitter, YouTube y pues todo lo que conocemos ya en la superficie, ¿no?, de nuestras redes sociales. Pero ¿qué posibilidad hay en serio de que esto no haya sido una sola creepypasta? Que haya sido una leyenda urbana, querernos aterrorizar, pensar que estos bichos tienen sentimientos, que quieren salirse de su esqueleto de metal o de su esqueleto programático, binario, matemático, y convertirse en humanos común y corriente. Lo vemos porque hay dos pruebas de que realmente existe Caimeo, pero no Caimeo per se, sino inteligencia artificial desbordada. Nuevamente les digo, la idea de la inteligencia artificial es que sea el mismo aparato el que aprenda a partir de una programación. Usted le da obviamente unas órdenes, es el bicho, es el software, pero él se empieza a desarrollar solo y él empieza a aprender solo. Estos dos ejemplos les van a servir más para definir lo que era el gran misterio de Caimeo, para que los aterrorice más. El primero es el famosísimo TieBot. Esto sí existió, esto sí lo vimos todos, esto no hay forma de ocultarlo. Tai era un robot creado por Microsoft, desarrollado con inteligencia artificial, pero ojo, no el típico bot que usted dice está programado para dar la hora todo el tiempo en Twitter. Trine cada tanto tiempo una frase hermosa, trine tanto tiempo sobre un gol, sobre políticos. De esos hay miles de bots, los vemos todos los días. No, la idea de este bot de Microsoft es que él mismo iba aprendiendo de los diálogos con los demás. Eso quiere decir que su lenguaje se empezaba a enriquecer y que él empezaba a aprender de lo que veía en Twitter. Si solamente sabía un lenguaje o varios lenguajes, pero solamente sabía contestar, responder, en la interacción es cuando está aprendiendo y desarrollando su propio ser. Y es aquí lo aterrador. Todos sabemos que Twitter es la cuna del odio, pues efectivamente en 16 horas o al terminar 16 horas, este bot solamente era una unión de insultos, racismo, xenofobia, pedofilia, admirador de Hitler y un montón de cosas más. Tuvieron que apagarlo a las 16 horas porque ya era demasiada la cantidad de insultos raciales y xenófobos contra la gente. Como les digo, estaba simplemente programado el robot para contestar, y de la manera de la interacción que todo el mundo empezó o a hacerle bullying o a atacarlo o lo que fuera al robot, pues el robot aprendió eso, aprendió a
matonear. Entonces uno ahí dice, tal vez Caimeo no haya existido, pero esto tiene un acervo noticioso y probatorio. Como les digo, TAI, Microsoft, más o menos año 2016 existió. Y otro, 2017, 2018 también nos presenta un panorama aterrador. La inteligencia artificial de Facebook, que tuvieron que desconectar porque ya no sabían lo que el aparato hablaba consigo mismo. También era un aparato que se había creado, o una inteligencia artificial que se había creado para hacer estos típicos chats que contestan, ¿no?, en las páginas web mientras uno vende, mientras uno hace preguntas, lo que sea. Típico que la aerolínea no me sirve, que el servicio me lo van a cortar, y pues tienen unas preguntas ahí preprogramadas. Pero ellos querían llevarlo a un nivel, que ya fuera una persona que pudiera negociar, que una inteligencia artificial que pudiera discernir como un humano. Y llegó un punto en que en la prueba empezaron a hablar los dos robots y ya desconocían el lenguaje inglés en el que estaba programado y empezaron a hablarse de manera binaria. ¿Esto qué quiere decir? No es que hubiera un desperfecto, sino que ellos inventaron su propio lenguaje para que nadie los vigilara y para que ellos solamente se pudieran entender entre ellos mismos sin la autorización del programador. Hay quienes dicen que no, que ellos lo que hicieron simplemente fue abreviar el lenguaje y que no se estaban ocultando. Pero de todas maneras el programador debió haberlo sabido, ¿no? Debió haber sabido el programador que, no, esto es una vaina que esperaba que sucediera. Es una explicación que dicen pues los que son geeks en tecnología. Eso no lo dijo el programador. El programador directamente desconectó. Dice, él empezó a aprender un idioma nuevo. Él empezó a darse respuestas y empezó a negociar, pero en su propio mundo y alejándose de todo lo que nosotros le habíamos enseñado. Es decir, aprendió muchísimo más de lo que esperábamos y ya nos asustó porque se salió completamente de control y por eso lo apagamos. El caso de TAI y el caso de la inteligencia del robot negociador de Facebook nos hacen pensar que de pronto Caimeo sí pudo haber existido. ¿Ustedes qué opinan de la inteligencia artificial? ¿Será que se sale de madre como sucedió con Skynet en Terminator? ¿O algo así? ¿O terminan nuestras propias redes sociales, aparatos, computadores o lo que sea atacándonos? Dejen los comentarios. Recuerde, yo soy el Chancho, @elchancho414, todos los domingos en radio, en los40.com.co, de 9 de la noche a 2 de la mañana, y aquí también todos los fines de semana haciendo estos capítulos de Insomnia. ¿De dónde? De los 40.